tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sexta temporada de Mincaricui, un programa de formación de la Escuela Superior Pedagógica Pucllashunchis, con el auspicio de LED, que busca que juntos aportemos una construcción de una educación y un país más justo para todos. Esta es nuestra sexta temporada y este es el tercer ciclo, denominado Problemas Mundiales con Soluciones Locales. Hoy vamos a hablar sobre el Parque de la Papa. ¿Conoces el Parque de la Papa? Para ello estamos con Tami Stenner, ella de la Asociación Andes, así que le damos la bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Tami, tienes un bello fondo. Sabemos que estás hoy en el Parque de la Papa, estás por Pisac, entonces te agradecemos la conexión y el tiempo que nos vas a compartir hoy para saber un poco acerca de este bello lugar, este espacio que seguramente tendrás muchas cosas más que contarnos. Entonces, empezar, ¿qué es el Parque de la Papa? Bueno, primero quería clarificar mi relación con el Parque de la Papa, que no soy ni líder ni miembro, pero soy un socio muy cercano de nuestros amigos en el Parque de la Papa. Trabajo con Asociación Andes, como ha dicho, desde 1995 y unos años después de eso empezamos a trabajar con comunidades que después formaron el Parque de la Papa. Entonces, Andes trabaja con el parque desde su inicio y hasta ahora. Y sí, hoy día estuve en el Parque de la Papa para el Día Nacional de la Papa. Entonces, una festividad muy lindo con danzas y música, comida. Bueno, y ahora estoy en Huarán, de vuelta. ¿Y qué es el parque? Podemos decir que es varias cosas. Primero lo llamamos un territorio de patrimonio biocultural. Y eso es el área total de 6 comunidades que conforman el parque. Es más de 9,000 hectáreas con población más de 6,000. Y no es solo como una granja, es donde la gente vive, trabajan, crían a sus familias, sus animales, cultivan. Y no es así algo muy aislado, es la vida de la gente que forman el parque. ¿Y por qué la papa? Para ellos la papa sirve como una especie emblemática. Y no es solo la papa, pero este área es un centro de origen de papa. Sabemos que ahora en todo el mundo cultivan papa, pero el origen es en los Andes. Y en el parque mismo ellos conservan más de 1,300 variedades de papa nativa. Y eso cultivan basado en su conocimiento ancestral de hace miles de años. Entonces, por eso han escogido a la papa, porque es algo muy importante. También podemos decir que el parque es un modelo de manejo sostenible. Es un sistema complejo y tradicional, no es solo papa, es quinoa, kiwicha, habas, oca o yuco. Y cosechan también plantas silvestres para alimentación o para medicina, para teñir su lana de oveja o alpaca. Y realmente el parque incluye todo, son apos, son piedras y agua, plantas, animales, personas, todo viviendo juntos. Y no es decir que es congelado en el pasado tampoco, que es tradicional, pero también responde a la realidad actual, los desafíos. Y otra cosa, ahora recién, el año pasado, el Parque de la Papa ha sido reconocido como una zona de agrobiodiversidad. Es el segundo reconocido en Perú y ahora son 8. Y eso reconoce su esfuerzo en mantener
diversidad de papa y otros cultivos. Entonces realmente es varias cosas. Ujú. Entiendo que ha habido también un gran esfuerzo por estas comunidades que mencionabas, una población bastante grande, gran esfuerzo por la recuperación de las variedades de papa, ¿no? Porque creo que hay una tendencia mundial siempre a estandarizar una sola variedad, ¿no? No solamente de la papa, estamos hablando de muchos alimentos. Y es posible que, no sé si un trabajo también en conjunto con Andes, que se ha llegado un poco a replantear esto justamente y a volver a recuperar esto, porque creo que por un buen tiempo no hubo esta cantidad y esta preocupación también por la población de querer mantener, de querer incluso recuperar, ¿no? Las variedades de papa, que son muchísimas, ¿no? Seguramente muchos de nosotros ni las conocemos. Sí, y realmente ha habido muchos programas también del gobierno, ¿no? Promoviendo papa, lo que llaman mejorada, y con químicos, todo así. Y bueno, hasta algunos agricultores acá han probado eso, pero no les ha convencido. Y claro, trabajando junto con Andes se ha podido hasta incrementar el número de papas en el Parque La Papa. Tengo un par de imágenes de papas que puedo compartir también. Bueno, sí, bueno, inicialmente cuando empezamos a trabajar en el parque, tenían 700 variedades, un poco más. Y eso lo llamamos la colecta local. Y después, junto con Andes, han ido al Centro Internacional de la Papa para pedir la papa que ellos han coleccionado en esta misma zona hace muchos años y han devuelto más de 400 variedades. Entonces ahí ya estamos subiendo a más de 1000. Y después de conocer este modelo de conservación, otras comunidades han mandado papa para que el parque les conserve esas papas. Entonces ahora es así que ha llegado a tener más de 1300 variedades. Ha sido realmente un trabajo conjunto de mantener lo que tenían y incrementar la diversidad. Imagino que también es un trabajo complicado. Por ejemplo, ciertas variedades, imagino que tienen, no sé, una latitud, una altura en la que se tienen que sembrar. Algunos necesitarán más o menos agua o distintas, no sé, condiciones para que puedan crecer. Entonces, me da curiosidad saber cómo es que se mantiene, o sea, cómo es que se conservan estas papas. Si hay alguna dinámica, tal vez con la población, si necesitan sembrar algo, no lo sé. Sí, y bueno, realmente el sistema de agricultura acá es basado en diversidad. Entonces, diversidad de cultivos y diversidad dentro de cada cultivo. Entonces, siempre han cultivado mucha diversidad de papa y realmente eso sirve para su seguridad alimentaria, que saben, si plantan todo un solo tipo de papas y cae helada, va a morir todo y quedan con hambre. Entonces, tienen la tendencia de aún una variedad, una sola variedad, plantan en diferentes lugares, a lo mejor hacia el norte o el sur, más arriba, más abajo, y también plantan muchas variedades. Y encima plantan por diferentes maneras, o en huecos o en más como monte. Entonces, esa diversidad asegura que cualquier eventualidad, si hay mucha agua, poca agua, helada, mucho calor, algunos sobreviven. Entonces, eso es parte del sistema tradicional, básicamente. Pero ahora, para asegurar que mantienen tanta diversidad, están plantando también algunas chacras con
básicamente con códigos, sabiendo que están manteniendo esa diversidad. Y también usan otra infraestructura como invernaderos o túneles. Trabajan también un poco con el Centro Internacional de la Papa, donde han repatriado papa. También les han mandado papa y trabajan juntos. Los agricultores han aprendido a hacer producir semilla botánica, que normalmente se conserva y planta todo el tubérculo. Pero estas semillas botánicas se puede conservar mucho tiempo y eso están guardando en sus propias comunidades, están guardando en el Centro Internacional de la Papa y también en una bóveda internacional de semillas en Svalbard. Y una delegación del parque han llevado sus semillas, creo que más de 500 ahora variedades, ya están guardados en esa bóveda internacional. Entonces tienen varias maneras de conservar y claro, no quieren conservar como en laboratorio, como hace el Centro Internacional del Papa, sino quieren mantener en los campos. Entonces, aún si pueden estar produciendo en un invernadero, siempre reparten a sus comunidades y a comunidades indígenas en otras partes de Perú también, para que sigan cultivando esa diversidad. Muy interesante, Tami. ¿Cuáles dirías que son, digamos, los tres principales objetivos del Parque de la Papa? Bueno, el objetivo general sería contribuir al summa causa, el buen vivir más o menos. Que claro, es una meta muy grande, pero para eso realmente tienen como varias estrategias y uno es esa protección del patrimonio biocultural y que se protege la diversidad de plantas, animales, todo eso, pero que la gente también vive en armonía. Entonces, para eso también están desarrollando estrategias de sustento local. La gente no va a conservar diversidad si no tienen de qué vivir. Y entonces tienen estrategias diversas como gastronomía basado en su sistema agrícola o artesanía. Creo que hay algunos de estos. Artesanía, ven que usan tintas naturales y lana de sus alpacas o ovejas. Hacen productos naturales de plantas medicinales, por ejemplo, mates o pomadas, cosas así. Y han empezado también a hacer turismo, diferentes tipos de turismo. Claro, en zona de Cusco hay mucho turismo, muchos vienen a Machu Picchu, por ejemplo, y no siempre es ese tipo de turismo que llega al Parque La Papa, pero muchos científicos, estudiantes, gente interesado en la agricultura, pero también hacen turismo vivencial, por ejemplo, gente que quieren ir al campo y tienen un pequeño centro de interpretación donde pueden mostrar la diversidad de papas o sus herramientas, vender productos. Entonces, la conservación sería un objetivo, sustento local es otro. Y como todo eso no funciona aislado del resto del mundo, también siempre quieren influir a la política. Por ejemplo, política que afecta a pueblos indígenas o pequeños agricultores. Eso les afecta mucho. O también cambio climático, que sabemos que es un problema para todo el mundo y podemos decir que no es realmente justo tampoco, que gente que contribuye muy poco al cambio climático lo están sintiendo fuertemente. Entonces siempre están intentando influir política, puede ser local, nivel local o nacional o internacional. Participan en, por ejemplo, la COP
de cambio climático, biodiversidad, para aprender, pero también para llevar su mensaje, que hay otro modelo, otra manera de ver el mundo, otra manera de vivir. Entonces eso básicamente es, bueno, son sus objetivos principales. Y son bastante amplios, ¿verdad? Es prácticamente, sí, pues una forma de vida, ¿no? Sí. Interesante también lo del tema del turismo vivencial, porque creo que también es una excusa perfecta para mejorar también su propio bienestar, ¿no? Para recibir a una persona, pues, ¿no? Mejorar o arreglar su espacio, su casa, su forma, ¿no? De dinámica diaria, tal vez. Entonces, esa es una gran excusa, tal vez, si podemos verlo así. Y obviamente que Sí. sea sostenible en el tiempo y es lógico esta preocupación también, porque tiene que verse desde la política. El tema del cambio climático que mencionabas es súper necesario, es importante, y es que es importante que también se hayan anexado en varias comunidades, ¿no? Y esperamos también eso, que pueda replicarse o al menos servir como no sé si de referencia, ¿no? Para muchas otras comunidades que también lo han estado pasando muy mal, incluso desde pandemia, desde estos conflictos sociales y políticos de nuestro país, porque es importante, ¿no? La alimentación es la base de todo, absolutamente. Y realmente creemos que este tipo de trabajo les ha hecho reevaluar su idioma, su vestimenta, su comida, su manera de vivir, que la gente viene de todo el mundo para ver lo que están haciendo y realmente se ve que les da un orgullo de compartir todo eso. Y también hemos visto que lo que están haciendo ya está siendo replicado en Perú, pero también en otros países. En Lares, por ejemplo, ahora hay un parque Chalacuy enfocado en cultivo de maíz, pero tiene una relación muy cercana y están enseñando a esas otras comunidades cómo pueden aprovechar de la diversidad que ellos tienen en maíz. En Tayikistán, que es centro de origen de manzana, han venido a aprender y están replicando el modelo ahí también. Y en China están haciendo algo similar con arroz, en la India, con otros como orquídeas, pero así seguro que les da mucho orgullo compartir y ver que a la gente les interesa y están usando sus aprendizajes. Genial, muchas gracias por contarnos todas estas maravillosas noticias. Y eso tiene que ver esta tercera pregunta un poco con eso. ¿Qué logros han alcanzado en estos años de trabajo? Bueno, Planteándolos eso tal de, vez. yo creo que eso de compartir realmente es uno de los logros importantes. Eso también, la conservación y hasta aumento de diversidad, claro, también es algo importante que han podido hacer. ¿No? Con la repatriación, la infraestructura, todo eso y el conocimiento para seguir haciendo. Y han hecho bastante investigación también para poder hacer eso, viendo impactos de cambio climático. Ahora saben que tienen que plantar algunas variedades más altos en las montañas, porque más bajo ya hay más pestes, otras plantas están subiendo, están midiendo ya por muchos años los impactos y usándolo para seguir manteniendo. Entonces, un gran logro, creo. Y bueno, sus colectivos de gastronomía o de artesanía también se han juntado de varias comunidades para trabajar juntos. Y tiene un modelo distinto a cualquier empresa en que es más basado en economía solidaria. Entonces hay apoyo mutuo dentro del grupo, pero todos los grupos cuando ganan un poco de dinero tienen que dar 10%
al Parque de la Papa para poder mantener la diversidad. Entonces, y pueden repartir a ancianos o huérfanos o cuando hay necesidad de hacer limpieza o otra cosa. Entonces, realmente es un modelo colectivo, no el típico capitalista. Y en eso de influir políticas han tenido buenos éxitos también. Uno, por ejemplo, es trabajando con el gobierno regional de Cusco. Era la primera región en implementar una ordenanza contra transgénicos. Y después muchas otras regiones han replicado esa ordenanza y a lo mejor algunos recuerden que había mucha protesta contra transgénicos en el país y logramos entre muchos actores un moratorio de 10 años y después han vuelto a hacer otro moratorio. Y en parte porque las regiones que ya se habían declarado libre de transgénicos estaban muy opuestos y con mucha fuerza, ¿no? De organizaciones como el Parque La Papa, restaurantes y otros. Entonces, ese tipo de política realmente yo diría como un logro importante. Y también hay ordenanza regional en Cusco contra biopiratería, también trabajando con el Parque de la Papa. Y ahora, hoy día, lo que hemos celebrado es el Día Nacional de la Papa, es porque Andes y el Parque de la Papa han pedido al gobierno nacional un día para celebrar la papa. Y eso ha sido en 2005. Y cada año desde entonces estamos celebrando ese importante cultivo y patrimonio de Perú, realmente. Sí, es cierto. Ahora lo veo y lo registré también, que es, bueno, el día 30 de mayo, Día Nacional de la Papa. Ese también es un gran logro, me Sí. parece. Y perdona que no te haya preguntado, ¿cuántos años está el Parque de la Papa ya? Bueno, desde más o menos 2000. Ha sido un proceso, ¿no? Primero formar en grupos, empezaron con menos comunidades y se formaron en el parque y creo que ha sido 2002 que cuando se han registrado formalmente como parque, pero ya estaba un poco en funcionamiento. Y en 2004 más o menos ya estaban en el Centro Internacional de la Papa pidiendo que devuelvan todas las variedades que coleccionar en este lugar. Y 2005 ya un día nacional, entonces han empezado así fuerte y siguen muy activos. Ha sido un día muy lindo hoy día con algunos turistas allí, el alcalde de Pisac, por ejemplo, presidentes de todas las comunidades en la zona, de Lares también. Entonces, una buena celebración. Me alegra. Espero que haya comido mucha papa por ahí. Sí, claro. Bueno, casi para finalizar nuestra pequeña conversación, nuestra entrevista, preguntarte cuáles son los desafíos que enfrenta el Parque de la Papa, o en general, como toda esta organización que mencionas. Ujú. Algunos retos. Bueno, sí, desafíos, yo diría que cambio climático es uno muy grande para el mundo y también los agricultores lo sienten fuertemente. Hace un par de semanas hubo un nevado muy fuerte y han perdido un montón de granos, ¿no? Allí en el campo. Un poco de la papa también, pero como la papa está debajo de la tierra, han podido cosechar. Pero antes del nevado había sequía, entonces las papas eran pequeños. Entonces tienen buenas estrategias para enfrentar eso y están haciendo investigaciones más para hacerlo, pero claro, y ellos no son los que más contribuyen al cambio climático, entonces hay que influir más a la política. Uh, Diríamos que otro es la
pérdida de diversidad en general. Eso está pasando en todo el mundo y claro, hay esa tendencia. Ellos están otra vez con estrategias, pero igual es un desafío general para ellos y el mundo. Y sabemos que muchos de los jóvenes no quieren hacer ese tipo de trabajo, por ejemplo. Entonces, por eso vemos muy importante tener estrategias o oportunidades para que los jóvenes se queden a trabajar, ¿no? Entonces, los colectivos de artesanía, por ejemplo, o turismo, que pueden hacer ahí sin dejar la agricultura aparte. Y otro, podemos decir que es, bueno, el sistema educativo, porque valora cierto tipo de conocimiento y eso sería muy relevante para su programa de educación superior, que si a veces los jóvenes entran a la universidad y ya no valoran el conocimiento de sus abuelos o sus mamás o papás, y para nosotros es muy importante reconocer ese conocimiento y manera de pensar y aprender. Y bueno, creo que tengo una imagen muy rápidamente. Sí, por favor. Eso, que estamos implementando con Andes una pluriversidad, pensando ya no en UNI como un sistema, sino reconociendo diferentes maneras de aprender. Y básicamente las universidades, colegios secundarios mayormente se enfocan en el yacha, pensar la parte lógica de conocimiento. Pero si pensamos en agricultura, es más rúa, cómo se hace, ¿no? No es hablarlo o pensarlo, es saber realmente hacer cosas. Y también podemos decir artesanía o deportes, muchas cosas se aprende haciendo. Y a veces olvidamos que eso es tan importante que saber algo, ¿no? De lógica. Y el otro es, y eso es todo en cosmovisión andino, ¿no? Es el patrimonio también acá. Y el otro es Munay, que uno no aprende bien o hace bien con lo que sabe si no hay esa conexión entre personas o entre la gente y la madre tierra o los animales o el agua, ¿no? Entonces pensamos que eso es muy, muy importante. Ver educación de manera más amplia, no solamente sentarse y pensar, sino hacer y amar, tener conexiones. Y también incluimos acá el quipu porque siempre hay que recordar también a quién pertenece el conocimiento. Y otra vez en universidades muchas veces se publica tesis o libros que ni ven la gente, las personas indígenas, pero es a veces su conocimiento y que hay que dejar su conocimiento también en su control, que para su uso, para compartir, pero no dejarlo en una biblioteca donde nadie va a conocer o compartir. Entonces, eso sí podemos cambiar un poco cómo enseñamos o cómo valoramos diferentes tipos de conocimiento. Eso también puede enfrentar un poco ese desafío de Sí. perder cultura y conocimiento. Creo que ese es un desafío que se lo ha tomado también Pugliese Sunchis desde la SP, en realidad desde toda la asociación. Ese es un trabajo que se está haciendo ya, ¿no? En este espacio que también está dirigido también a los jóvenes que estudian justamente educación intercultural bilingüe, ¿no? Y tienen este gran reto nuevamente, ¿no? De no soltar su cultura, de trabajar la educación desde sus raíces, desde su identidad, y poder mostrar otro tipo de educación. Y ese también es un gran reto, ¿no? El que mencionas justamente, el de obtener, el de generar tesis o investigaciones
que también tengan que ver un poco y no estén tan alejados y separados de su conocimiento, ¿no? Del cotidiano, ¿no? Del revalorar y del valorar a los abuelos, a todo lo que han aprendido de niños, porque igual el campo, la agricultura es un aula, ¿no? Se aprende muchísimo. Sí, exacto. Tami, ¿algo más que quieras compartirnos? Ya casi para despedirnos. Bueno, si quieren saber un poco más sobre el Parque La Papa, tenemos en la página web de Andes, tenemos bastantes publicaciones y claro, muchos son como tesis o artículos, pero también a veces hay videos o PowerPoint así con más imágenes, otras maneras de conocer el caso. Entonces están bienvenidos a ver ahí o también, claro, escribirnos, a preguntar cualquier cosa. Estamos abiertos a colaborar. Muchísimas gracias, Tami, por compartirnos todo esto hoy. Es tan importante y muchas gracias por la labor que realizan también desde Andes con todas estas comunidades y también eso, ¿no? Dejándolos también ser y no perdiendo justamente sus propias lógicas, ¿no? Sus propias dinámicas de la comunidad y del campo y haciendo esto posible, esta réplica hermosa que nos contaste como grandes logros que están teniendo allá. Pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Listo. Despedimos este programa. Los invitamos a escuchar los siguientes programas también, este resumen que se realizará para las radios de Cusco, que están saliendo seguramente en vuestra pantalla. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo viernes. Muchas gracias.